Mi marido tuvo la audacia de llamarme cornuda, mientras hablaba en inglés con su amante. Ni siquiera se imaginaba que yo era fluente. Solo sonreí y lo que hice lo dejó en estado de shock. Durante mucho tiempo pensé que había ganado la lotería de la vida. Mateo era todo lo que siempre soñé en una pareja. Atento, optimista, presente. Uno de esos hombres que abren la puerta del coche, recuerdan la fecha de nuestro primer beso y todavía tienen tiempo para planear el próximo paso de la vida en pareja. Vivíamos en Málaga, en un apartamento modesto pero lleno de significado. Cada mueble allí tenía una historia. Los cojines del salón fueron elegidos por él, para darle más color a nuestros domingos, decía. El portarretratos en la estantería tenía una foto nuestra sonriendo en Cádiz, poco antes de casarnos. La vida con Mateo era sencilla, pero llena de simbolismos, y yo amaba todo eso. Solía decir que nuestro mayor objetivo en ese momento era cambiar el coche. El nuevo modelo sale en otoño, solo tenemos que aguantar un poco más, prometía, con brillo en los ojos. Y yo le creía, porque él era así, determinado, siempre con un plan en la punta de la lengua. Y hacía parecer que todo era cuestión de tiempo. Mateo trabajaba en una empresa de comunicación y marketing, donde era muy respetado. Siempre impecable, con la barba bien arreglada, el cabello en su lugar y esa camisa azul que, según él, le daba suerte en reuniones importantes. Salía temprano y volvía puntualmente a las 7, a veces con una caja de bombones o una botella de vino, como si quisiera transformar el martes en algo especial. Me sentía valorada. Era el tipo de amor que las vecinas envidiaban. No sé. ¿Cómo tuviste tanta suerte, Irene?, decía una de ellas, apoyada en la reja. Ni yo, respondía sonriendo, y era sincero, porque en esa época realmente pensaba que él era un regalo de la vida. Fue en ese contexto que todo empezó. Mientras yo creía estar viviendo el apogeo de mi vida conyugal, Mateo tuvo su primer contacto con ella. Una nueva empleada había sido contratada en la empresa. Una mujer estadounidense llegada directamente desde Estados Unidos para un proyecto estratégico de expansión. Joven, asertiva, con ese tipo de presencia que llama la atención apenas entra en una sala. Él la vio el primer día de trabajo, en un desayuno del equipo, y algo cambió dentro de él. Mateo, acostumbrado a ser el centro de todas las conversaciones, encontró en ella una novedad. Alguien que venía de fuera, con acento, con otra cultura, con historias diferentes. Al principio, todo no pasaba de una admiración silenciosa. La observaba hablar durante las reuniones y por dentro sentía algo que no sabía cómo nombrar. Era fascinación, era deseo, era curiosidad. Sin embargo, en casa no cambiaba nada. Nada delataba lo que estaban haciendo dentro de él. Seguía siendo el mismo hombre amable, me besaba al salir. Me abrazaba al volver. Decía que me amaba y planeaba el futuro conmigo. La diferencia es que ahora, al salir por la mañana, llevaba consigo una nueva ansiedad. La expectativa de verla, de escuchar su inglés fluido en el pasillo, de observar el movimiento de su cabello cuando se reía de los chistes de los colegas. La obsesión de Mateo por ella no tardó en florecer. Bastó con que la convivencia diaria ganara más espacio. Se entregó a ese vínculo con una rapidez que, si lo hubiera sabido en ese entonces, me habría asustado. Aquella mujer, recién llegada, le trajo una excitación que iba mucho más allá de lo profesional. Atracción, admiración, deseo, todo mezclado, como si ella representara algo que él ni siquiera sabía que quería, hasta entonces. Y con esa nueva pasión vinieron los trucos. El primero fue idea de ella. La americana, astuta y atrevida, sugirió que los dos empezaran a hablar solo en inglés. Así nadie entiende lo que decimos, dijo en tono de broma. Pero Mateo lo consideró brillante. Imaginó que con eso podría hablar con ella donde quisiera, incluso dentro de casa, sin levantar sospechas. Pronto, las llamadas entre ellos se hicieron más frecuentes y más atrevidas. Él empezó a contestarle en altavoz, dentro del dormitorio, en medio de la sala, mientras yo lavaba los platos o leía un libro en el sofá. Sonreía, reía a carcajadas y a veces incluso se recostaba con el teléfono en el pecho, hablando como un adolescente enamorado. Y siempre en inglés. Cuando pregunté sobre eso, la respuesta vino enseguida, sin titubear. Es una colega del trabajo.
Me está ayudando a practicar inglés. El jefe dijo que podría ser promovido este semestre. Va a ser genial para nosotros, Irene, incluso para nuestro coche. Lo decía como quien me incluye en el plan, como si esa traición disfrazada fuera, de alguna forma, un beneficio para mí también. La seguridad en su tono me dejaba sin piso, porque ¿cómo dudar de alguien que no muestra ninguna culpa? Seguí escuchando las llamadas, siempre en silencio. Él creía tener el control, que ese idioma bastaba como escudo. Pero ahí se equivocaba. Yo hablo inglés con fluidez, y él no lo sabía, y empecé a notar la intensidad de lo que había entre ellos. Las conversaciones estaban lejos de ser apenas ejercicios de inglés, nada de diálogos técnicos o de oficina. En una ocasión, ella le preguntó si pensaba en ella por las noches, y él respondió, en inglés, que apenas podía dormir por eso. En otra llamada, ella dijo que quería estar con él en ese momento, y él respondió que también quería, pero que yo estaba cerca, que era mejor que no lo provocara. Y después venían las risas. Largas, cómplices, de quienes saben que están haciendo algo mal. Pero les gusta. Era un juego peligroso, excitante para ellos. Yo estaba en la sala, con el olor del café en el aire, y escuchaba cada palabra como si no entendiera nada. Ni siquiera se tomaba la molestia de susurrar. En más de una ocasión, colgaba sonriendo, se volvía hacia mí y decía, «Esa colega es muy graciosa. Dice cada cosa divertida. Me distrae en medio de la presión del día». Yo solo asentía con la cabeza. Por dentro, todo hervía. Pero por fuera, me mantenía inmóvil. Porque quien se mueve antes de tiempo, entrega el juego. Y yo no estaba lista para entregar nada. Aún no. Cuando se tiene certeza de una traición, lo que queda no es la confrontación inmediata, es la elección del momento adecuado y la forma en que él va a caer. Mateo creía que me engañaba con facilidad. Estaba tan convencido de su propia astucia que ya ni se preocupaba por esconder nada. Al contrario, parecía incluso disfrutar de la sensación de peligro. Contestaba llamadas de esa mujer con naturalidad, como si estuviera resolviendo algo banal del trabajo. Reía con ella en altavoz, fingiendo que se trataba de otro ejercicio de inglés. Y yo, siempre cerca, fingía creerle. Él me subestimó. Fue entonces cuando decidí actuar. Sin aviso, sin escándalo. Empecé a acercarme más durante las llamadas. Me sentaba a su lado en el sofá, apoyaba la cabeza en su hombro, hacía preguntas sueltas, como quien solo quiere estar cerca. Y cada vez que hacía eso, dejaba mi celular grabando. Presionaba el botón discretamente, con el micrófono apuntando hacia su boca. Jamás sospechó. «Últimamente estás más cariñosa», comentó un día. «Quiero aprovechar más nuestro tiempo», respondí con una sonrisa discreta. En realidad, yo ya había empezado a clavar la daga. No necesité muchas conversaciones para reunir lo que quería. Algunas grabaciones duraban 5, 10 minutos. Otras, menos. Todas tenían algo en común. Su confianza ciega. Cada frase revelaba más de lo que él imaginaba. Las provocaciones de la amante, los comentarios burlones sobre mí, e incluso las veces que decía que pronto tendría la vida que realmente quería. Era suficiente. Yo sabía que no bastaba con descubrirlo. Era necesario dejar que él continuara, que se sintiera en control hasta el final, que pensara que yo seguía siendo la misma mujer que creía en la mentira del coche nuevo, del ascenso, de las prácticas de inglés. Solo que ahora, cada uno de mis gestos era calculado. Y él, demasiado distraído con su propio ego, no se daba cuenta. Con el material en manos, esperé el momento adecuado, sin prisa, sin crear escenas. Una mañana cualquiera, me peiné, tomé mi bolso y fui hasta la empresa donde él trabajaba. No le dije que iría, no avisé nada. Simplemente caminé hasta la recepción con el celular en la mano y pedí hablar con su director. Me atendieron poco después. El jefe de Mateo era un hombre objetivo, de los que prefieren hechos a explicaciones largas. Le entregué el celular con las grabaciones organizadas y dije, «Está todo aquí. Él tiene una relación con una empleada de la empresa, y lo hace durante el horario laboral. Las conversaciones están guardadas, con fechas y horarios. Es el tipo de cosa que compromete mucho más que un matrimonio». No respondió de inmediato. Empezó a escuchar las grabaciones, y con cada frase que salía de la boca de Mateo, el semblante del jefe cambiaba. La amante, en las grabaciones, hablaba sobre reuniones en las que nadie sospecharía.
sobre cómo estaban casi libres de mí y sobre lo buen mentiroso que era Mateo. El tono de las conversaciones no dejaba duda. No solo había una relación secreta, había un juego peligroso ocurriendo dentro de la empresa. ¿Tiene más de esto?, preguntó él. Lo suficiente para destruir la imagen que construyó aquí dentro. Me levanté, agradecí por su tiempo y me fui. No discutí, no argumenté. Eso ya no era mi papel. A partir de ahí, el daño caminaría solo. Volví a casa en silencio. Él todavía creía que estaba ganando. Seguía atendiendo llamadas con la misma audacia de siempre, diciendo que yo no entendía nada. Reía, se burlaba. Ella hacía chistes sobre mí y él asentía, encantado con su atrevimiento. Aquella noche, todo parecía igual. El olor del arroz en la olla, el sonido leve del televisor en la sala, el tintinear de los cubiertos que él organizaba sobre la mesa. Mateo sonreía, como siempre. Y yo, en mi papel ensayado, seguía siendo la esposa tranquila que no entendía ni el inglés, ni las traiciones. Él estaba demasiado liviano, como quien carga un secreto y se divierte con ello. Sonó el teléfono. Ya sabía quién era. Contestó. Sin dudar, puso en altavoz y se recostó en la silla como si estuviera escuchando un programa de radio. La voz de ella vino clara, burlona, soltando frases provocadoras mientras él reía fuerte. Yo permanecía en la cocina, removiendo el arroz, fingiendo que nada me afectaba. En cierto punto de la conversación, ella hizo un chiste sobre mí. Dijo algo como, la mujer que vive ahí como un jarrón decorativo. Y él, sin bajar la voz, respondió, si supiera, pero es una cornuda feliz, ni se imagina. Ambos rieron fuerte. La carcajada de él resonó por la sala, satisfecha, orgullosa. Fue en ese momento que apagué el fuego. Me sequé las manos y caminé hacia la puerta de la cocina. Me paré frente a él, el celular aún en altavoz, ella del otro lado de la línea, probablemente sonriendo, esperando otro chiste. Mateo me miró. La sonrisa aún no se había borrado por completo de su rostro, pero se congeló al verme allí, seria, inmóvil. Fue entonces cuando hablé. En inglés. Claro, directo. Entiendo todo lo que dicen, desde el principio. La reacción de él no fue un simple susto. Fue un corte seco. La mirada perdió el brillo al instante. La risa se apagó como si alguien hubiese tirado del cable de la alegría. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Nunca te pareció raro que yo nunca preguntara sobre ese supuesto curso de inglés, Mateo? Continué. ¿O realmente pensaste que iba a pasar semanas escuchando tu voz melosa con otra mujer y seguir cortando tomates como si estuviera viendo una telenovela? La amante colgó. Desapareció sin decir palabra. Tal vez entendió que allí el juego había terminado. Mateo tragó en seco. Intentó justificarse, balbuceó algo sobre malentendidos, sobre asuntos de trabajo. Pero yo ya estaba yendo a buscar su maleta en el armario. Volví con ella. La tiré en el suelo del salón y señalé la puerta con la misma delicadeza con la que suelo ofrecer café a una visita. «Haz las maletas. Ya no vives aquí». Él empezó a seguirme, hablando en voz baja. «No me hagas esto, por favor». «Mateo, tienes talento», lo interrumpí. «Lograste engañarme con confianza, crear toda una obra de teatro en 2 idiomas y aún creerte inteligente en medio de todo. Felicidades. Pero la parte del hombre ascendido no la vas a vivir». «¿Qué?» Se lo entregué todo a tu jefe. Todas las grabaciones. Cada perla tuya diciendo que querías otra vida, que estabas cansado de la mujer buena en casa. Y lo mejor, algunas durante tu horario de teletrabajo. No solo me engañaste a mí, engañaste a la empresa. Y a ella también. Él se quedó quieto, el celular aún en la mano, la maleta a los pies. La expresión perdida, como quien espera que todo sea una broma muy bien elaborada. «Anda, antes de que me arrepienta y te tire por la ventana», completé. «Y no te olvides de llevar tu cepillo de dientes, no combina con mi baño». Dudó unos segundos más, luego comenzó a guardar sus cosas en el silencio de quien sabe que perdió. No pidió abrazo, no hizo escena. Tal vez estaba procesando el peso de la caída. Le abrí la puerta, y antes de salir, aún intentó algo patético. «Podríamos hablar mañana, con calma». «No te preocupes», respondí. «Mañana vas a tener el día libre y mucho tiempo para pensar». Cerré la puerta.
Después de que Mateo salió arrastrando la maleta, el silencio se volvió mi aliado. No lo busqué, no llamé, no pregunté dónde estaba. Pero lo supe. Hizo exactamente lo que yo esperaba. Corrió al regazo de la amante. Al principio, los dos todavía intentaron mantener las apariencias. Inventaron alguna historia en el trabajo, diciendo que la relación se había formado recientemente y que no mezclaban lo personal con la empresa. Pero la verdad ya estaba grabada, palabra por palabra, con la precisión que solo su imprudencia fue capaz de darme. Algunos días después llegó la convocatoria, una reunión con el director general de la empresa, sala cerrada, puerta trancada, sin intermediarios. Los dos se sentaron uno al lado del otro, como una pareja de becarios atrapados copiando en Mimosendiciams un examen. El jefe no gritó. Simplemente puso el celular sobre la mesa y presionó play. Sus voces resonaron en la sala. Palabras que en otro contexto serían íntimas, ahora expuestas como evidencia. Conversaciones durante el horario laboral, provocaciones, bromas sobre la empresa y lo mejor. Mateo diciendo, entre risas, que usaba el idioma como excusa para evitar cualquier sospecha. No había espacio para defensa. El despido fue inmediato. Sin preaviso, sin acuerdos, una nota impresa y una firma forzada pusieron fin a la ilusión profesional de dos empleados que se creían más listos que el sistema. Mateo salió de la sala, con los hombros encorvados mientras ella, molesta, se iba diciendo que todo aquello era una exageración. El jefe, por su parte, solo dijo: escogieron el lugar equivocado para jugar a ser pareja secreta. El romance entre ellos empezó a desmoronarse esa misma semana. Sin la oficina para disfrazar los encuentros, lo que quedó fue la convivencia cruda. Mateo, que antes irradiaba confianza, ahora pasaba los días quejándose de la situación, buscando culpables. Menos él, claro. Y ella, sin paciencia para compartir un departamento pequeño con un hombre amargado, empezó a reconsiderar el supuesto glamour de aquella relación. Las conversaciones, antes llenas de sonrisas, se volvieron intercambios secos. El toque en el brazo fue sustituido por suspiros impacientes. La intimidad se convirtió en desgaste. Ya no había secretos, ni contexto. Solo quedaba la incomodidad. En poco tiempo, ella tomó la decisión final. Regresaría a Estados Unidos. Dijo que necesitaba empezar de nuevo lejos de tanto caos. ¿Y Mateo? Ni siquiera tuvo fuerzas para discutir. Simplemente escuchó en silencio, como quien ve cerrarse la última puerta sin intentar siquiera sostener la manija. Ella se fue. Y él se quedó, sin trabajo, sin amor, sin respaldo. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Algunas semanas después, ya ni me acordaba de mirar el reloj pensando si Mateo estaba por llegar. La casa tenía otro ritmo, más ligero, más silencioso. No ese silencio de quien oculta algo, sino ese tipo de silencio que da paz, el que llena, en lugar de asfixiar. Fue una tarde cualquiera, volviendo del mercado, cuando lo vi. No lo estaba buscando, ni lo esperaba. Simplemente doblé la esquina y ahí estaba, parado frente a una pequeña ferretería, con una escoba en una mano y una credencial colgando del cuello. El uniforme naranja y azul contrastaba completamente con el hombre, que antes insistía en planchar su camisa antes de ir al trabajo. El cabello mal cortado, la barba crecida, los hombros caídos. Por un segundo pensé que era otra persona, pero no, era él. Mateo también me vio. Intentó disimular, desvió la mirada, pero ya era demasiado tarde. Ya nos habíamos reconocido. Y como quien se ve obligado a enfrentarse a su propio pasado, dio 2 pasos vacilantes hacia mí. Irene, murmuró. Mateo, respondí con un leve gesto. Hubo un silencio incómodo. Él intentaba mantener la dignidad, pero no había mucho que salvar ahí. El brillo en los ojos había desaparecido. Ese aire de quien creía que el mundo era un escenario construido solo para él ya no existía. ¿Estás bien?, preguntó, forzando una tímida sonrisa. Mejor que nunca. ¿Y tú? Miré su uniforme, luego de nuevo a él, con una sonrisa discreta. ¿Cambiaste el puesto de estratega de marketing por logística de almacén? Bajó la mirada. Rió con vergüenza. Intentó bromear. Digamos que la vida me dio un nuevo guión. Curioso. Parece más bien un corte de escena. Suspiró. Metió las manos en los bolsillos. Quería decir algo más.
Tal vez disculparse, tal vez buscar alguna migaja de humanidad. Pero ya no quedaba nada allí, ni amor, ni rabia. Solo una pared de realidad entre nosotros. Una que él mismo construyó, ladrillo por ladrillo, con cada mentira que contó. «Sabes, pensé en buscarte después de todo», empezó a decir. «Menos mal que no lo hiciste», interrumpí. Estaba ocupada viviendo. Di 2 pasos para alejarme, pero me detuve. Lo miré una vez más. No por nostalgia, sino porque algunas palabras merecen ser dichas cara a cara. «Mateo, ¿recuerdas cuando decías que el coche nuevo iba a ser el inicio de nuestra nueva etapa?», asintió, sin entender del todo a dónde quería llegar. «Pues bien, compré el coche. Rojo, asientos de cuero, ese modelo que tú decías que todavía no podíamos permitirnos». Su rostro se endureció. Sonreí, no por venganza, sino por justicia, por la ironía poética de ser yo quien condujera ese coche, sola, libre, mientras él barría el suelo de una tienda en la que jamás habría entrado antes. «Cuida bien esa escoba», añadí. «Al menos con ella puedes limpiar el desastre que dejaste atrás». Me di la vuelta sin esperar respuesta. La vida, a veces, no necesita gritar para acertar en el blanco. A veces, susurra, con elegancia, al oído de quien creyó que nunca caería. Y así, sin correr, sin necesidad de vengarme con las manos, cerré un capítulo, no por él, por mí. Fin del juego. Irene fue traicionada, pero no se hizo la víctima. Escuchó, planeó y silenció al traidor en el momento justo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Escribe en los comentarios.